Okay, so we look at one of these brief chapters and then do some more practice, and then there's a bit of time if there are any questions from what we've done so far. Así que vamos a mirar un poquito a uno de estos capítulos y luego vamos a hacer un poquito más de práctica y después tendremos oportunidad de abrir un turno de preguntas. So this is verse 13. Estamos en el verso 13. It says, your mind is the root of all phenomena. Dice, tu mente es la raíz de todos los fenómenos. We've already been looking at this. Ya hemos estado viendo esto. If you imagine that the objects in the world are self-existing, Si tú imaginas que los objetos del mundo existen por sí mismos, a car is a car, a house is a house, un coche es un coche, una casa es una casa, then to say your mind is the root of that is crazy. y entonces decir que tu mente es la raíz de ello es una locura. But if you step out of that domain of ideas, Pero si tú das un paso fuera de ese dominio de ideas and you look at the car, you look at the building, y tú miras al coche, miras al edificio, say, oh, this car is an experience I have. oh, este coche es una experiencia que yo tengo, The house is an experience. la casa es una experiencia, My feet are an experience. mis pies son una experiencia, My memories are an experience. mis recuerdos son una experiencia. Everything which arises has the same status. It is an experience. Todo lo que surge tiene el mismo estatus, es una experiencia. So in the Mahamudra tradition, they talk of all phenomena having the same taste. Y entonces la tradición Mahamudra se dice que todos los fenómenos tienen el mismo sabor, The taste of emptiness. el sabor de la vacuidad. That is to say, something is revealed, but it's revealed as an experience in the mind. Se dice, algo se revela, pero se revela como una experiencia de la mente. And that experience doesn't last for long. Y esa experiencia no dura mucho. The car doesn't last for long. The house doesn't last for long. El coche, la casa no duran mucho. You might say, listen, this house has been here for 20 years. Y puedes decir, oye, escucha, esta casa lleva aquí 20 años. Okay. Let's imagine someone is in prison. Vale, pues vamos a imaginar que alguien está en la cárcel. They're in a cell by themselves. Están en una celda por sí mismos. On an, if you like, objective level, the cell is the same 24 hours a day. Desde un punto de vista, si queréis, objetivo, la celda es la misma 24 horas al día. But if you read accounts from prisoners, it's not like that. Pero si leemos los relatos que dan los prisioneros, no es así. The room and their mood are the same thing. La habitación y el humor que tiene en ese momento son las mismas cosas. Because if you're in the prison cell, it's not something apart from you. Porque si estás en la celda de la cárcel, no es algo que esté separado de ti. The room shows itself according to your mood. La habitación, la celda, se muestra a ti mismo de acuerdo con tu tono. Just as light is refracted through a prism and comes out as different shades. Es como si la luz se refractara a través de la prisión y se mostrase en diferentes tonalidades. The potential of the room is refracted through the angles of your current mood and arises as many different kinds of experience. El potencial de la habitación se refracta a través de los diferentes estados de ánimo que tienen las personas y entonces proporciona diferentes tipos de experiencias. So there isn't a room. Así que no hay una habitación. That's an idea. Eso es una idea. The actuality, what is here for me, is the room emerges according to how I am. La actualidad, la realidad, lo que surge para mí es que la habitación surge en consonancia con cómo yo le permito que surja. So
this is something we can all examine for ourselves. Así que esto es algo que nosotros podemos examinar por nosotros mismos. How the world looks if you are looking through the lens of abstraction. ¿Cómo se ve el mundo si lo observamos con la lente de la abstracción? The realm of concepts. El reino de los conceptos. And how does it look if you stay close to the fact, this is what's happening for me? ¿Y qué es lo que se nos aparece si estáis cerca del hecho de que esto es lo que se presenta para mí? Because this is how it is for me, is what is happening. Porque esto es lo que es para mí, eso es lo que sucede. This is what we actually live. Esto es lo que en realidad vivimos. And when you see that experience is more basic than abstraction, Y cuando veis que la experiencia es más básica que la abstracción, that abstraction gives you a reading or a story about something you have caught with a concept. así que la abstracción te da una lectura o un concepto sobre lo que tú has atrapado, sobre ese concepto que has atrapado, But being present with the unfolding of the world, this actuality is what is there prior to your interpretation. pero estar ahí con este mundo mientras el mundo se despliega, esa experiencia está es anterior a que tú le proporciones una interpretación de lo que está pasando. This first experience or raw experience Esta primera experiencia o experiencia cruda is inseparable from our mind. es inseparable de nuestra mente. And that's why this first line makes sense. Y es por lo que esta primera línea tiene sentido. Your mind is the root of all phenomena. Tu mente es la raíz de todos los fenómenos. Because phenomena means what appears to us. Porque los fenómenos es lo que se nos aparece. And it appears to us because our mind is available. Y se nos aparece porque nuestra mente está disponible. Without my mind, there would not be experience. Sin mi mente no habría experiencia. This puts you at the center of the world. Esto te coloca en el centro del mundo. And this is very important. Y esto es muy importante. Because we know in the world there are billions of people now. Porque sabemos que en el mundo ahora hay más de 1.000 millones de personas. Miles de millones de personas. Wandering around. Yendo de un lado para otro. Eating, shitting, sleeping. Comiendo, cagando, durmiendo. Mouth, anus, that's me. La boca, el ano, eso soy yo. Not very wonderful. No muy maravilloso. You're born, you die. Naces, mueres. What to do? ¿Qué vas a hacer? Not even a war for amusement. Ni siquiera una guerra para un musulmán. This text is not saying that. Este texto no está diciendo eso. He says, without you, everything you experience will be impossible. Lo que dice es, sin ti, todo lo que experimentas sería imposible. And you are not just living in a small circle around you, Y no solo vives en un pequeño círculo que te rodea, but every day you give your face to hundreds, if not thousands of people. sino que cada día tú le das tu cara a cientos y si no miles de personas alrededor. You walk out of your house, you are a public person. Tú sales de tu casa y eres una persona pública. You are part of the world, you belong to the world. Tú eres parte del mundo, perteneces al mundo. So, dear friends, what are you offering the world? Así que, queridos amigos, ¿qué le ofrecéis al mundo? Not much. No mucho, Because I'm in myself. porque yo estoy dentro de mí mismo. So what? Nuden Dorji, this great treasure finder or Nyingma yogi, he was a great man. And, he's pointing to something different for us. Y Nuden Dorje, este encontrador de tesoros o este maestro enigma, pues fue una persona muy relevante.
He's saying you're not just the victim or the recipient of experiences. Dijo, no eres solo la víctima o el recipiente de las circunstancias, But the root of these experiences is your mind. sino que la raíz de todas estas experiencias es tu mente. So how you manifest will influence how other people experience themselves and you. Así que cómo tú te manifiestes afecta a la manera en la que otras personas se van a manifestar y a la vez a ti. It's not already finished. No está ya terminado. It's not written in some great book in the sky. No está escrito en un gran libro en el cielo. The world is coming into formation according to our participation. El mundo se entra en formación de acuerdo a nuestra participación. Therefore, moment by moment, how the world is inseparable from how we are. Por tanto, momento a momento, cómo el mundo es inseparable de cómo nosotros somos. So compassion means bringing the widest aspect of our potential towards the world. Así que la compasión significa traer nuestro sentido más amplio de disponibilidad al mundo. So what we were looking at earlier about the self-protective editing which the ego engages in, Así que con lo que decíamos antes de toda esta editación, de toda esta edición autoprotectora que produce el ego, we can see that that's not helpful to ourselves or to others. podemos decir que eso no es útil para nosotros ni para otros. The ego is finite, but the mind is infinite. El ego es finito, pero la mente es infinita. The finite can be niched inside, it can be held inside the infinite. Lo finito puede ser encapsulado, puede ser colocado dentro de lo infinito. But the infinite is more difficult to put into the finite. Pero lo infinito es más difícil que se coloque dentro de lo finito. So the central point in the meditation is to relax into the openness of the mind and to experience the infinite, and then all the details of the world are not really a problem. Y entonces el propósito de la meditación es relajarse en la apertura de la mente, y entonces todas las cosas que suceden vemos que no son un problema, todas las cosas transitorias. Because we see that, oh, these are movements of the infinite mind. Porque vemos que son movimientos de la mente infinita. All movements are finite, beginning, middle, end. Todos los movimientos son finitos, empiezan y terminan, Yet they are within the space of the mind which is without beginning, middle, or end. y aún así están dentro del espacio de la mente que es infinita, no tiene principio ni fin. So then he says, when you first start to practice, the word mind sounds very big. Así, y dice, cuando empiezas a practicar, la palabra mente suena muy grande. So then he says, where does the mind come from? Y dice, ¿de dónde viene la mente? Where does it rest? ¿Dónde descansa? And where does it go to? ¿Y a dónde va? What shape is it? And what color does it have? ¿Qué forma tiene y qué color tiene? These are considered very important questions A esto se consideran unas preguntas muy importantes, because they are ways of confronting the assumptions that you have about your mind. porque son maneras de confrontar las asunciones que tú tienes sobre tu mente. So you might have studied some neurophysiology. Puede que hayáis estudiado neurofisiología. My mind is produced by my brain. Mi mente está producida por mi cerebro. There is a material basis to consciousness. Hay una base material para la consciencia. That is a thought, Eso es un pensamiento. and the thought has already vanished. Y el pensamiento ya ha desaparecido. But the mind is here. Pero la mente sigue aquí. In the street you can see a dog. En la calle puedes ver un perro. The dog has a tail. El perro tiene una cola. The dog wags its tail. El perro mueve la cola. The tail doesn't wag the dog. La cola no mueve al perro. So you have to know what is the dog and what is the tail. Así que tienes que saber qué es el perro y qué es su cola. The mind is produced from the brain. La mente se produce por el cerebro.
The brain is the dog, the mind is the tail. Quack, quack, quack. El cerebro es el perro, la mente es la cola y es movida de una manera. In my mind, which is always already here, a thought arises, the mind comes from the brain. En mi mente, que siempre está aquí, surge un pensamiento, ese pensamiento viene del cerebro. The notion of the brain is a concept, it is a tail. La noción del cerebro es un concepto, entonces es la cola. The mind is the dog. Y la mente es el cerebro, es el perro. You have to choose. Tenéis que escoger. If you choose the brain, better to take some drugs. Si escoges el cerebro, mejor tomarte unas drogas. Shift the chemistry in the brain. Cambia la química cerebral. A little bit of ayahuasca and off you go. Un poquito de ayahuasca y tira para adelante. Or you think, whatever the brain is, as long as it's a reasonably healthy animal, you can make a delicious curry. O puedes pensar, da igual lo que sea el cerebro, cualquier tipo de animal que sea, puedes hacer un curry muy delicioso. It's just stuff. Es cosas. You can eat the brain and the heart and the lungs. Puedes comer el cerebro y el corazón y los pulmones. Quite nourishing. Bastante nutritivo. Now try and eat your mind. Ahora intenta comer tu mente. First of all, you have to catch it. Primero tienes que atraparla Then you have to get it on the plate. y luego tienes que ponerla en un plato. Then you have to find a way to stick the knife and the fork Y in. luego tienes que encontrar la manera de poner el tenedor y el cuchillo. Even the Buddha never managed that. Y ni siquiera el Buda lo consiguió. So these questions are very important because they will give you direct experience, not ideas about, but you look, you see, you find, oh. Y estas preguntas entonces son muy importantes porque te van a proporcionar experiencia directa, no pensamientos o ideas sobre ello. Y entonces pues tú lo ves. We go into the meditation Entramos en la meditación and then we take up this question very gently. y entonces presentamos estas preguntas de manera muy gentil. Something is happening. Algo está sucediendo, Doesn't matter too much what it is. no importa mucho qué es lo que es, But this reminds me, oh, I'm here. The mind is here. pero me recuerda, yo estoy aquí, mi mente está aquí. Where am I? ¿Dónde estoy yo? Maybe you think, oh, I'm in this bone box. Y puedes decir, bueno, yo estoy en esta caja de huesos. Then you sit with that sense. Y entonces te sientas con ese sentido. I'm in my skull. Yo estoy en mi calavera. Then the sensations change. Y entonces las sensaciones cambian, The thought goes, el pensamiento se va and something else comes. y llega otra cosa. Where has that thought gone? ¿Y dónde ha ido ese pensamiento? We don't know. No sabemos. Some new thought has come. Where did it come from? ¿Ha llegado otro pensamiento? ¿De dónde venía? We don't know. No sabemos. What we have is what is here. Lo que tenemos es lo que hay aquí. And where is it? ¿Y dónde está? It's in my mind. Está en mi mente. Oh, it's in my mind. My mind must be here. Where is my mind? Está en mi mente debe estar aquí. ¿Dónde está? Oh, it's in my skull. Oh, está en mi cerebro, en mi cráneo. But that's a thought. Pero eso es un pensamiento. That's a thought that's already gone. Eso es un pensamiento que ya se ha ido. Oh. This is a definite proof which is unreliable. Esto es una prueba definitiva de que no es fiable. The short word for definite truth which is unreliable is belief. La manera más corta de decir algo, una verdad que no es fiable, es creencia. I believe my mind is in my head. Yo creo que mi mente está en mi cabeza. It's a belief. Es una creencia. Where is the belief? ¿Dónde está la creencia? Well, it's in my mind, Bueno, pues está en mi mente some of the time. parte del tiempo. Where does it come from to get in your mind? ¿De dónde viene para llegar a tu mente? I don't know. No sé. Maybe out of my brain. Quizá de mi cerebro. How does
cómo sale de tu cerebro? Well, scientists say, and then you read something about that. Entonces los científicos dicen, y entonces tú lees algo sobre ello. I am an idea about an idea about an idea about an idea. Yo soy una idea sobre una idea sobre una idea sobre una idea. Wow, that's really helpful. Bueno, pues eso es muy útil. Now I feel ready to face life. Y ahora estoy preparado para encarar a la vida. This is madness. Esto es una locura. Everybody is chasing ideas in 1,000 different directions. Todo el mundo está persiguiendo ideas en direcciones muy diferentes. Research people are very into neuropsychology, and there are big conferences every year. La gente de la investigación, los investigadores están muy interesados en la neuropsicología y dan conferencias continuamente. But where I work in a big hospital with mental problems, the psychiatrists are not interested in the brain function very much at all. Pero donde yo trabajo, en un hospital con problemas mentales, los psiquiatras no están interesados mucho en las funciones de la mente demasiado. Because they only can do two things nowadays. They're not really allowed to cut into the brain very much. So they either give medication or electric shock. Porque solo pueden hacer dos cosas hoy día, ya no se les permite que corten dentro del cerebro, así que solo pueden hacer o dar drogas o dar electroshocks. Which drug will we get? ¿Qué tipo de droga daremos? Let's try them on this one. Vamos a intentar darle esta, Because we don't know which one will work. porque no sabemos muy bien cuál va a funcionar. Psychiatry and gambling on horses are not so different. La psiquiatría y jugar sobre caballos no es muy diferente. It's idea chasing, idea chasing, idea. Es una idea que persigue otra idea que persigue otra idea. But it's your mind. You are here. Pero es tu mente, tú estás aquí. All these questions mean, look at being here. What is it? Todas estas preguntas lo que significan es, mira, estás aquí, ¿qué significa eso? Oh, I'm going to read a book about the brain to tell me who I am. Bueno, pues voy a leer un libro sobre el cerebro para que me diga quién soy. Possible? ¿Posible? Not necessarily very wise. No necesariamente muy sabio. For those of you who are old enough to live under the great generalism, Para aquellos de vosotros que sois lo suficientemente mayores como haber vivido con el gran generalísimo, the government had very clear ideas about the meaning of being Spanish. el gobierno tenía unas ideas muy claras de qué es lo que significaba ser español. And if you followed this kind of idea about Spain, you get a good job. Y si tú seguías este tipo de ideas sobre España, pues conseguías un buen trabajo. Aligning yourself with the powerful idea is a way to earn money. Alinearte con las ideas, este tipo de ideas así muy poderosas, es una buena manera de ganar dinero. If you want money and power, it doesn't matter whether it's true or not. Si tú lo que quieres es dinero y poder, no importa si son verdad o no. But we're talking about me, my mind. Pero estamos hablando sobre mí, mi mente. My mind. Mi mente, What is it? ¿qué es? So, these questions, where does it come from? Así que estas preguntas, ¿de dónde vienen? You're sitting here, Estás aquí sentado, stuff is happening, suceden cosas, experience is coming and going. la experiencia va y viene, That we can be sure of. de eso podemos estar seguros. This idea was not here, now this idea is here, and then this idea is gone. Esta idea no estaba aquí y ahora esta idea está aquí, pero luego esta idea se ha ido. Because the idea is an experience, it's something which registers. Porque una idea es una experiencia, es algo que se registra. But the mind, if you like, the arena in which this showing is occurring, does it come from somewhere? Pero la mente, o si queréis la arena en donde todas estas cosas pasan, ¿de dónde viene? So we have to investigate for ourselves. Otherwise, all we have is ideas about ideas, things we have heard. Así que tenemos que investigar por nosotros mismos, porque si no, todo lo que tenemos es ideas sobre ideas, algo que hemos oído. So if we're going to observe our mind, the way to do this is not looking at it as if it was an object, but
but to enter into the state of awareness. Así que si lo que vamos a observar nuestra mente, la manera de hacerlo no es observarla como si fuera un objeto, sino entrar en ella en un estado de presencia. Breathe out, we're sitting, and we're available. Así que exhalamos, estamos sentados y estamos disponibles. Things are happening. We can say they're happening for me. In that moment, I can say that for me means my ego self. Y entonces las cosas suceden, podemos decir están sucediendo para mí, y en ese momento ese mí, ese yo, podemos decir mi información del ego. But whatever thoughts I have about what is going on, they also vanish. Pero cualquier pensamiento que yo tenga sobre lo que está pasando, también se ha ido. So what I take to be the object formations is arising and passing. But I start to see, oh, the subject formation, the thoughts, feelings, sensations, they are also arising and passing. Y entonces empiezo a observar que las cosas, los fenómenos, las experiencias que están teniendo, que se observan, surgen y pasan, pero también todo lo que surge, todos los pensamientos y las emociones que surgen en mí, pues de manera igual surgen y pasan. I'm sitting, my gaze is open, I hear sounds, I have sensation in my body, thoughts come, colors in the room. Who or what is this a force of awareness? What is this awareness? Where does it come into the room? Is it always here? Y entonces cuando estamos sentados y vemos y oímos sonidos, y vemos colores, y vemos formas, y tenemos sensaciones en el cuerpo, y surgen pensamientos, ¿qué es esta presencia en la que es consciente de todo eso? ¿Ha venido esta presencia aquí? ¿Quién es esta presencia? This is not an intellectual speculation. Y esto no es una especulación intelectual. If you have a mouse in the house, Si tú tienes un ratón en la casa, at night you might decide, I'm going to sit very quietly in the kitchen. y puedes decidir, pues por la noche me voy a sentar muy callado en la cocina. You sit and you wait and you wait. Y tú te sientas y esperas y esperas. After a while you see, oh, the mouse has come out of the corner. Y dentro, al pasar un rato, tú dices, vaya, el ratón ha salido de la esquina. Then you take the fridge out of the corner. Y entonces sacas el frigorífico de la esquina There's a little hole. y hay un pequeño agujerito. The mouse comes in through the hole. El ratón viene del agujerito. Thinking, where does the mouse come from? That won't help. Pensar, ¿de dónde viene el ratón? No ayudará. You wait and you watch. Tú esperas y observas. But looking for a mouse is looking for an object. Pero buscar un ratón es buscar un objeto. Looking for a thought is looking for an object. Buscar un pensamiento es buscar un objeto. Awareness is not an object. La presencia no es un objeto. So you have to be more quiet, Así que tienes que estar más callado, as if you're waiting for a ghost. como si estuvieses esperando un fantasma. Don't do anything. No hagas nada. Wow. The busier your mind is, if you look for your mind as if you are a detective, you don't find it, because thought is chasing thought. Cuanto más ocupado estás, si tú estás buscando tu mente como si fueses un detective y nunca la vas a encontrar, porque entonces tendrás pensamiento tras pensamiento. So then he says, by inquiring into the root of your mind, you must again and again come to a definite understanding of its real nature. Y entonces dice, al preguntarte sobre este tipo de preguntas sobre la naturaleza de tu mente, llegarás con el tiempo a tener una experiencia de su verdadera naturaleza. It's not that you suddenly get a cognitive answer. No es que de manera repentina tenga una respuesta cognitiva. Oh, I know where the mouse comes from into my kitchen. Ya sé de dónde viene el ratón a la cocina.
That's true. But that's not what we want with the mind. What we want with the mind is to open to the capacity to be with our mind all the time. Y eso es verdad, pero eso no es lo que queremos con la mente. Lo que queremos es que llegar a la capacidad de estar con nuestra mente todo el tiempo. Because the first line of this verse, he says, the mind is the root of all phenomena. Porque la primera línea de este verso dice, la mente es la raíz de todos los fenómenos. So in the evening we go out, we have many different experiences, we walk, we talk, we eat something and so on. Y por la noche tenemos un montón de experiencias, saldremos y comemos y hablamos y andamos y tenemos un montón de cosas que pasan. The root of all these many different experiences is the fact that there is an experiencer. La raíz de que podamos tener todas estas experiencias es el hecho de que hay un experimentador. This mind is not some thing on the side, a little side dish. Esta mente no es algo que está al lado, no es un plato adicional. It's the main event. Es el suceso principal. So, how much time do we spend looking for the mind? Así que, ¿cuánto tiempo pasamos buscando la mente? How much time do we spend chasing thoughts and feelings, trying to make money and so on? ¿Cuánto tiempo pasamos persiguiendo pensamientos y sensaciones, intentando hacer dinero y todo eso? So don't be surprised if at first it's quite difficult. Así que no te sorprendas si al principio te parece difícil, Because this is very subtle. porque esto es muy sutil. It's a very soft way of looking. Es una manera muy suave de observar. So we have to allow the crudeness of our normal busy mind to settle. Debemos permitir que toda la crudeza de nuestra mente habitual, muy ocupada, se asiente. Okay, so we relax into the out-breath, and then we sit and very gently allow these questions to be present. Where does the mind come from? Where does it stay? Where does it go? What size is it? What color is it? Y entonces ahora vamos a permitir que con la exhalación descansemos en la apertura y entonces de manera muy gentil traemos estas preguntas. ¿De dónde viene la mente? ¿Hacia dónde va? ¿Qué tipo de forma tiene? ¿Qué tipo de color? Okay. ¿Vale?
Okay. This is a practice you can do more this evening, and if you like to do it, and I think it's very useful, you can do it every day or whenever you have the time. Así que esta es una práctica que podéis hacer más esta noche, o si queréis hacerla, podéis hacerla mañana o todos los días, podéis integrarla e intentar hacerla cuando podáis. And we're doing it in the middle way, not too tight, not too loose. Y lo hacemos pues en la manera, en el camino medio, no demasiado apretado, no demasiado suelto. If you hold yourself too rigidly, it becomes artificial. Si te sostienes demasiado rígido, entonces se vuelve artificial. So you want to hold yourself loosely, but if it's too loose, you just drift off and lose any sense of what you're doing. Pero si te sostienes demasiado suelto, entonces pues te dejas ir y entonces pierdes el sentido de lo que estás haciendo. In the space of experience, sometimes it's rising and fresh, sometimes it's a bit heavy and dull and a bit sleepy. Y entonces en la presencia de la experiencia a veces es brillante y claro, y otras veces es pesado y plastoso. Don't enter into judgment about it. No entres en juicio sobre ello, Just be with it as it is. simplemente está con ello tal como es. We're not like monks in a Zen monastery showing this very military formal sitting. No estamos como monjes en un monasterio zen mostrando una postura militar. We're just attending to the unfolding of our experience. Solo estamos atendiendo al despliegue de la experiencia. And the less we interfere with it, the more awareness we are in touch with, so that we can be aware of being aware. Y entonces cuanto menos interfiramos en lo que está pasando, más conciencia tendremos y más posibilidades tenemos de estar presentes sobre nuestra presencia. It's difficult to express that in language, Es difícil expresarlo con el lenguaje, because it's not as if we're aware of being aware, porque no es como si fuésemos conscientes de estar conscientes, but more that we are being aware in being aware. sino más bien que estamos conscientes siendo conscientes. Just as if you were doing some sport, like maybe running down a hill in the country. Es como si estuviese haciendo deporte, por ejemplo, correr en el campo. You've got very quick decisions are being made about where to put your feet. Tienes que tomar decisiones muy rápidas de dónde colocas tus pies, But you're not making the decision. pero tú no estás tomando esas decisiones. You find yourself moving and suddenly swerving. Te encuentras a ti mismo moviéndote y desde luego colocándote. So the awareness is in the unfolding of the experience. Así que la presencia es la conciencia en el despliegue de la experiencia. You're not thinking about it and you're not observing it from a separation. No estás pensando sobre ello ni estás observándolo desde la distancia. But it's almost a kind of self-luminous experience. Es como si fuese una especie de experiencia autoluminosa, Because you're just there, moment by moment. porque simplemente estás ahí, momento a momento. And saying we're sitting in the practice, however it's arising, we're here with it. Estamos sentados con la práctica y cualquier cosa que surge, pues nosotros estamos ahí con ello. Okay, any questions about what we've done? ¿Vale? ¿Alguna pregunta sobre lo que hemos hecho? Sí, yo quería preguntar qué ventaja tiene el hacerlo. Estamos acostumbrados a tener una mente turbia y confusa. ¿Qué ventaja tiene sentarse a clarificar la mente? Apart from having your dull or your dark mind, what are the advantages of just sitting and being there? When the more aware we are, then the more our thoughts and feelings are like ornaments of the mind. Cuanto más conscientes seamos, más nos daremos cuenta de que los pensamientos y las sensaciones son ornamentos de la mente. So they're like your earrings dangling. Son como
tus pendientes, ¿no? Cuelgan. But if you go in the country, you see the bull in the field. Pero si tú vas al campo y tú ves un toro en el campo, The bull also has an ornament. el toro también tiene un ornamento. It has a big ring through its nose. Tiene un gran anillo en su nariz. And the farmer puts a rope through the ring and pulls the bull. Y el granjero le pone una cuerda al anillo y tira del anillo. So, thoughts can be light and beautiful as the display of the radiance or the energy of the mind. Así que los pensamientos pueden ser ligeros y hermosos como el despliegue de la presencia radiante de la mente. But if we don't catch them, they catch us. Pero si no los atrapamos, nos atrapan. And then we are like the bull, we are pulled. Y entonces somos como el toro, se tiran de nosotros. I think we all know what it's like to go into some dark tunnels, Todos sabemos lo que es el introducirnos en un túnel oscuro. to worry or be obsessed and just be trapped in something. Preocuparse y estar obsesivo y dejarse atrapar por algo. That's when we merge ourselves into the thought formation. Es cuando nosotros confluimos a esas formaciones mentales. So the more we sit and the more we're aware of these thought formations coming and going, Así que cuanto más estemos sentados y más observemos estas formaciones que van y vienen, we can appreciate and enjoy the lightness and the shining dynamic nature that they have. podemos apreciar su ligereza y toda su naturaleza brillante y dinámica. But in seeing that they are like that, we're not going to look to them for our salvation. Pero en verlos de que son así, no vamos a encontrar nuestra salvación, Because they don't have that capacity. porque no tienen esa capacidad. Because every house that we build is dissolving. Porque todas las casas que construimos se disuelven. Nothing to hold on to. No hay nada a lo que asirse. So our ordinary relationship with our thoughts is one of dependence. Así que nuestra relación normal, ordinaria con nuestros pensamientos es de dependencia. I depend on my thoughts. Yo dependo de mis pensamientos. The dog is depending on its tail for identity. El perro depende de su cola para tener identidad. This is not so helpful or grounded or clear. Esto es no demasiado útil, ni tiene mucha base, ni está claro. So the focus of Buddhist practice is freedom. Así que el objetivo, el foco de la práctica budista es la liberación. Freedom from attachment. Liberarse del apego. So the outer form of attachment is, this is my watch, I'm attached to it, please don't steal it. Así que una manera externa del apego es, este es mi reloj y yo estoy apegado a él, por favor no lo robes. The inner form of attachment is, I'm attached to the repetition of the patterns of my life. They reassure me that I am who I am. Y la forma interior del apego es que estoy apegado a los patrones repetitivos de mi vida, que yo estoy apegado a la idea de quién yo soy. In the subtle form of attachment is, I'm attached to the contents of my mind. Y la forma sutil de apego es que estoy apegado a los contenidos de mi mente. Because I believe that they can give me something reliable. Porque creo que me pueden dar algo fiable. Each of these forms of attachment leads to suffering. Cada una de estos tipos de apego conduce al sufrimiento. Because they're not accurate. Porque no son precisos. That's the problem. Es el problema. The thoughts and feelings are always going. Los pensamientos, los sentimientos siempre vienen. Just as you are ready to go. Igual que tú estás lista para irte. There is a time. Hay un momento. You look at your watch. Oh, 7 o'clock, I have to go. Tú miras el reloj y dices, va, me tengo que ir. Something is there. Algo hay ahí. We inhabit it. Lo inhabitamos. And then the walls fall down and we're out. Y luego se caen las paredes y salimos. So the meditation allows us to see the situational nature of every construction.
Así que la meditación nos permite ver la construcción situacional de cada situación. And this allows us more flexibility and freedom to connect with other people. Y esto nos proporciona más flexibilidad y más conectividad para relacionarnos con otras personas. That is the main advantage. Esa es la ventaja principal. And then when we come to die, death is easier. Y entonces cuando llegamos a la muerte, morirse es más fácil. Because we're not losing everything. Porque no lo estamos perdiendo todo. Because we've already lost everything 1,000 million times. Porque ya lo has perdido todo cientos de miles de veces. Not such a big event. No es un suceso tan grande. Okay, one last question today. We can do some more tomorrow. Una última pregunta por hoy, podemos hacer más mañana. Gracias. Mi pregunta es sobre el estado de presencia lúcida. My question is on lucid awareness. Claro. Y decimos que el estado de presencia lúcida es un estado objetivo, And we say that lucid awareness is an objective state, contrario a la conciencia que es subjetiva. as opposed to consciousness, which is subjective. Si este es el caso, ¿por qué puedo decir mi presencia lúcida? If that is the case, how is it that I can say my present awareness? I don't know that the lucid awareness is objective. Yo no sé si la presencia lúcida es objetiva. Because actually subject and object are two categories like hot and cold. They are relative to each other. Porque en realidad sujeto y objeto son dos categorías relativas, igual que frío y cálido, están en relación una con otra. My own teacher will sometimes say in his broken English, sometimes look subject, sometimes looks object. Mi propio maestro solía decir en su inglés roto, a veces objeto, a veces sujeto. It's neither. No es ninguno de ellos. But when things show themselves, they're always being pulled into some kind of organization. Pero cuando las cosas se muestran, se las lleva a algún tipo de organización. Otherwise, we couldn't speak at all. Porque si no, no podríamos hablar en absoluto. So, just as, I don't know now, but when I was a child and did some holiday work in the post office, Igual que ahora, no sé ahora, pero cuando yo era un niño, yo hice un poco de trabajo en la oficina de correos. you get a big pile of letters and you put them into these little boxes for the road. Tú tienes este montón de cartas y entonces las colocas en los diferentes casilleros para las diferentes rutas. Then you sort them in order and tie them with string and go out to deliver them. Y entonces tú las colocas en un orden y las atas con una cuerda y entonces se las puedes llevar para repartirlas. You need to have the little box to give the first chance to order what is going on. Tú necesitas tener las primeras cajas para poder tener la oportunidad de ordenar qué es lo que está pasando. So when we're sitting, sometimes a thought seems to come up through us, going out to something. Así que a veces parece que un pensamiento surge de nosotros y va hacia algo, And sometimes a thought seems to be coming at us. We feel persecuted by it. y a veces el pensamiento parece que llega hacia nosotros y como si nos persigue. I am thinking, I am having a thought. Yo estoy pensando, yo estoy teniendo un pensamiento. When we say, I think I'm stupid, Cuando yo digo, yo pienso que soy estúpido. usually this is like a soft voice in the head. Normalmente esto es como si fuese una voz suave en la mente. Oh, why did I do that? Oh, ¿por qué hice eso? Why did I do that? ¿Por qué hice eso? Is that subject or object? Eso, sujeto u objeto. I'm questioning myself, but I'm also the questioned one in the same moment. Yo estoy cuestionándome a mí mismo, pero también soy la pregunta a la vez. So in the same way, the mirror is, if you like, the object and the subject. Y también podríamos decir que si quiere el espejo a la vez es el sujeto y el objeto. As the object, you never see it. You see it in its sharing its space with the reflection. Como objeto nunca lo ves porque ves cómo comparte su reflejo de los objetos. So our awareness fills itself
or we find our awareness through its capacity to have thoughts and feelings. Así que encontramos nuestra presencia a través de su capacidad de tener pensamientos y sentimientos. If you imagine that the process of trying to find your mind is like some early explorer in the Amazon jungle with a big machete trying to find some ruin from an ancient civilization. Porque si tú intentas buscarla, es como si en la mañana temprano un explorador está con su machete en la jungla intentando encontrar algo. It's a very difficult journey. Es intentando encontrar unas ruinas muy antiguas y es un viaje muy difícil. If only I could clear all of this away, then I would see clearly. Si yo pudiese limpiar todo esto, pues entonces yo podría ver claramente lo que hay. But when we look in the mirror, it's the reflection that shows us the mirror. Pero cuando vemos el espejo, es el reflejo el que nos muestra el espejo. The mirror shows itself through showing something else. El espejo se muestra a sí mismo a través de mostrar otras cosas. The clarity of the mind shows itself through thoughts, feelings, memories, and so on. La claridad de la mente se muestra a sí mismo a través de mostrar pensamientos, sentimientos, recuerdos y todo eso. So if you get rid of all the thoughts and feelings, you don't find your mind. Así que si te consigues liberar de todos los pensamientos y de todos los sentimientos, no puedes encontrar la mente. The thought comes from the mind, is so- present in the mind, and then vanishes into the mind. El pensamiento viene de la mente, está presente en la mente y luego se desaparece en la mente. So to find the mind, you can stay with the vanishing of the thought. Así que para encontrar la mente puedes quedarte con la desaparición del pensamiento. You're caught up in something, and then it's vanishing. Estás atrapado en algo y luego desaparece. Just as maybe on a nice day, you're looking at the clouds in the sky. Es como si en un día muy agradable tú estás mirando las nubes en el cielo. Just oh, this is an elephant. Y tú miras, oh, y un niño diría, oh, mira, esto es un elefante. And the elephant's turning into an alligator. Y el elefante se convierte en un cocodrilo. And he has a long tail. Y tiene una cola larga. Then you go, oh, the big sky is there. Oh, está ahí el cielo grande. When you're looking at the alligator, you don't see the sky. Cuando tú miras el cocodrilo no ves el espejo. Without Perdón, the no ves el cielo. Without the sky, you don't have the alligator. Pero sin el cielo no tienes el cocodrilo. But as the alligator dissolves on the end of the cloud, oh, sky. Pero a medida que el cocodrilo se disuelve en el cielo, entonces, oh, ahí está el cielo. Then the more we do this in the meditation, you see, oh, when there's an alligator, there's the sky. Y cuanto más lo hagamos en la meditación, cuando veamos un cocodrilo podremos decir, sí, ahí está el cielo. When there is a thought or a memory, even if it's awful, terrible, what you don't want, it's the sign of space. Así que cuando tengamos un pensamiento, un recuerdo, cualquier cosa, aunque sea algo muy desagradable, es el conocimiento de que eso es el espacio. And in that moment of becoming the space, it's neither subject nor object. It's in Tibetan they call it Rigpa Rangshan. It's a self-arising natural awareness. Y en el momento en el que te vuelves el espacio, en tibetano se llama Rigpa-rangsha, es decir, el disolverte en una consciencia abierta. It's not inside or outside, it's the pervasive ground of experience. No es dentro ni es fuera, es la base ampliada o la base que penetra toda nuestra experiencia. And due to the patterns of experience, sometimes it seems to be object and sometimes it appears to be subject. Y debido a los patrones de nuestra experiencia, a veces parece un sujeto y a veces parece un objeto. This is why it's important not to get into thinking about meditation experience. Por eso es por lo que es muy importante no involucrarse en pensar sobre las experiencias que tienes en meditación. Thinking about, am I making any progress or not? El pensar sobre si estoy haciendo progreso o no. Because then you're applying a frame of reference which is exteriorizing.
Porque entonces estás aplicando un marco de referencia que es externo. But just enter into it again and again, very naturally. Sino simplemente entra en ello una y otra vez de manera muy natural. If you're waiting for the bus, you do that. If you're waiting for a friend in a cafe, you just relax and open. Si estás esperando el autobús lo puedes hacer, si estás esperando un amigo en un café lo puedes hacer. So that in the course of the day, you're just reminding yourself everything is moving in the space of the mind. Y a lo largo del día tú te recuerdas una y otra vez que todo se mueve dentro del espacio de la mente. No moment is final. Ningún momento es el final. And this is the integration of stillness and movement. Y esta es la integración de la quietud y el movimiento. Okay. ¿Vale? So, we meet again in the morning at 10 o'clock. Así que nos encontramos de nuevo en la mañana, dice el punto.